Y seguimos en vivo, ahí está viendo usted el desfile, lo vio a las 10:54, salió el Sable Corvo de San Martín rumbo al Museo Histórico Nacional. Ya va por Paseo Colón, Pablo. Una fiesta popular, la ceremonia, por supuesto que tiene la seriedad, pero también la alegría de un pueblo en la calle. Hace un ratito escuchábamos nada más la marcha de San Lorenzo cuando salía de la catedral y uno veía a las familias enteras, muchos chicos con sus banderas, y nosotros aquí pensando juntos qué significa San Martín, qué significa este traslado, qué simboliza esto que tiene que ver con la emancipación y con nuestra libertad, Lourdes. ¿Y qué significa que vuelva al lugar al que había sido donado, cedido, ese Museo Histórico Nacional? Vamos a Parque Lezama porque también veían en imágenes mucho color. Hay un festival de Paca Paca que está en plena acción porque arrancó a las 11. Y ahí, adivina, está Alejandro Puertas con nosotros. Alejandro, buen día. Ahora vamos a hacer el contacto. Esto nos lleva a Paseo Colón, porque ahí sigue el trayecto, ya salió de la Catedral Metropolitana, pasadita a las 13 horas, y el rumbo final, la próxima parada ya va a ser el destino, ¿eh? Y la invitación a todos ustedes a que participen de la mano de las redes sociales, la etiqueta, el hashtag Viva la Patria, como muchos lo están haciendo. Ale Puerta está listo para contarnos cómo se vive allí desde Parque Lezama. Ale. Bien, Lourdes, Pablo les contaba, este mediodía de sol, de a ratos, que se deja asomar y nos presenta en este anfiteatro, aquí en Parque Lezama, la espera. Somos muchos, decía, estamos aguardando la llegada del cable, del sable de San Martín en este lugar. Lo que tienen en el... Y alguno de las miraba el teléfono para repasar con ustedes cómo la gente a través de la etiqueta Viva la Patria se comunican con la TV pública y la emoción hay muchos que hace tuit. Hay muchos que dijeron, gracias por el dato, ya me fui a Parque Lezama, les mando fotos después. Bueno, claro, obvio, vayan, disfruten y después nos cuentan. Mira, @Viviana Vaz dice, hermoso programa, felicitaciones, nos vamos para Parque Lezama. Ahí está, ¿ves? Muy emocionada. Viva la Patria. Claro, mirar un poco por la TV pública y andate a Parque Lezama para disfrutar de este encuentro. ¿Sabés que se escuchaba? A ver si tenemos el audio acá, no llego a... Ahí se escucha. Bueno, recién la gente que dice Viva la Patria grande, en este momento cuando ven pasar a los granaderos que tienen el inmenso deber el día de hoy de trasladarlo, de llevarlo desde el regimiento allí en Palermo hasta el Museo Histórico Nacional. Todo bien cuidado, todo preparado y según entendemos la presidenta es quien va a ingresarlo allí a ese museo. Justo frente a Parque Lezama, donde, como les decíamos, hay festivales, hay actividades dedicadas todas a San Martín, a la espada, a ese sable corvo, y es una buena manera de atraer la atención, ¿no? de los niños, de los jóvenes. Felipe Piña nos decía, bueno, yo tengo, claro, a través de las ilustraciones, a través de diferentes herramientas, contacto directo con los nenes. Imagínate nenes de primaria preguntando, interrogando, porque aparte increpan, ¿no? Sin ningún prejuicio. Sacarle un poco de formol, me parece una historia que se discute, que se entiende que es parte de una discusión entre diferentes interpretaciones. El cine, que es parte de nuestra historia, también toma de los historiadores. Leandro, hablábamos también con Nahuel, ambos cineastas, cómo ese diálogo entre la historia y el cine también nos permite a muchos entender, conocernos y después, bueno, seguir nuestra propia investigación. ¿Cómo fue eso de los 12 guiones hasta que quedó uno y cuántas historias posibles no entran en esta historia? Millones de historias son extremadamente interesantes. De hecho, que Nahuel haya tomado la historia de un hecho en particular y eso es metáfora de otra cosa, es lo interesante justamente del cine, digamos, del documental, ¿no? Hay millones de historias. El trabajo de los historiadores es fundamental en el sentido que no solamente hay un punto de vista, sino que abre puntos de vista permanentemente, digamos. Creo que el trabajo del historiador, si no me equivoco, de alguna manera es dialéctico, o sea, es una discusión permanente entre lo que se dice antes y lo que se dice y lo que se investiga, digamos. De alguna manera tirando abajo lo que se sabe hasta el momento o tal vez resignificándolo, pero eso es alucinante, digamos, eso es lo que justamente se toma para hacer una narración de algún tipo, de tipo cinematográfico o documental.
Buenísimo. Leandro participó junto con Tristán de lo que vimos antes. Claro, ¿no? Tristán años antes ya estaban trabajando en eso que iba a ser un documental en diferentes capítulos, y Tristán tiene el privilegio de estar allí en el Museo Histórico Nacional, pero antes pasó por el estudio y nos dejó un material. Vamos a repasar de qué estamos hablando el día de hoy. Este es el material sobre el sable corvo de San Martín. Protagonista de nuestra mayor gesta emancipadora, símbolo de libertad e independencia. Lideró las valerosas cargas de nuestros granaderos y selló las mayores victorias ante el ejército libertador. Tras el fallecimiento de su dueño, fue heredado y donado. Fue protagonista de los años de resistencia. El sable corvo de San Martín tiene una larga historia. Unos meses antes de partir hacia América, José de San Martín compra su legendario sable en una tienda de Londres. Por su gran experiencia militar, sabe que es el arma más eficaz para la lucha que se avecina. Al poco tiempo de llegar a Buenos Aires, el sable tiene su bautismo de fuego en el combate de San Lorenzo. Y acompaña a San Martín en la hazaña de cruzar los Andes y liberar a medio continente. Luego de esta gesta heroica, se reencuentra con su dueño en el exilio francés. Tras la muerte del libertador, su destino está marcado. En la tercera cláusula de su testamento, San Martín escribe: el sable que me ha acompañado en toda la guerra de la independencia de la América del Sur le será entregado al general de la República Argentina, don Juan Manuel de Rosas, como una prueba de la satisfacción que como argentino he tenido al ver la firmeza con que ha sostenido el honor de la República contra las injustas pretensiones de los extranjeros que tratan de humillarla. Rosas muere en Inglaterra en 1877 y el sable es conservado por sus herederos Manuelita Rosas y su marido Máximo Terrero, hasta que a fines del siglo XIX acuerdan donarlo al Museo Histórico Nacional. En 1955 se instaura una dictadura que desprecia la voluntad popular y defiende poco o nada la soberanía. Con el peronismo proscripto, los sucesivos gobiernos lejos están de los ideales sanmartinianos. Sin elecciones libres, cualquier intento democrático está destinado al fracaso. Y el sable queda archivado en una vitrina hasta que en el año 1963 un grupo de jóvenes de la resistencia peronista diseña un audaz operativo. Los militantes ingresan al museo y se lo llevan envuelto en un poncho. En un comunicado manifiestan: desde hoy, el sable de San Lorenzo y Maipú quedará custodiado por la juventud argentina, representada por la juventud peronista. El pueblo argentino no debe albergar ninguna preocupación. El corvo de San Martín será cuidado como si fuera el corazón de nuestras madres. Es arrebatado por el ejército y en 1965 vuelto a ser recuperado por la juventud. Planean entregárselo a Juan Domingo Perón en su exilio madrileño, pero esa entrega nunca se concretó. Recuperado una vez más por el ejército, un decreto del dictador Juan Carlos Onganía le quita la custodia al Museo Histórico Nacional y ordena el traslado al Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín, donde permanece hasta estos días.
El sable del Libertador no tiene los lujos de oro brillantes que acostumbran tener las espadas de los altos jefes de la época. Es un arma de líneas severas, austero, que se caracteriza por su sencillez. Un fiel reflejo de la personalidad de su dueño. Por decisión de la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, es trasladado al Museo Histórico Nacional, el lugar que resguarda los tesoros de nuestro pasado. En este espacio, destino de su donación original, quedará en exhibición permanente bajo custodia del Regimiento de Granaderos a Caballo, para que todos y todas puedan conocer el célebre sable corvo de José de San Martín. La espada que liberó a medio continente. Lindo material, ¿eh? Qué a mí me emociona, yo creo que lo puedo ver 10 veces y las 10 veces se emociona, ¿no? Quien lo vio más de 10 veces, estoy seguro, que es el editor que está con nosotros, que esas ojeras no se las pintó recién. No. Leandro, ¿trabajaste junto con Tristán en esto? En realidad, sí, claro. Estuvimos, esto lo hicimos en la productora, con mis socios, AONEX se llama. Estuvimos 2 días trabajando y noches también. Así que bueno, es medio como un esfuerzo de todos los chicos que estuvieron trabajando ahí, los productores, editores, etcétera, para terminarlo. La verdad que nos gustó mucho hacerlo, nos emocionó mucho hacerlo y nos emocionó mucho poder filmar el sable en el lugar, porque a pesar de haber hecho la película, a pesar de haber investigado, haber pegado la ñata contra el vidrio donde estaba el sable, nunca lo pude ver de cerca como lo pude ver ahí. Y es muy emocionante. Y fue muy emocionante ver a todos los granaderos, no solamente los granaderos, sino también el personal civil de granaderos, alrededor del sable despidiéndose. Claro. Había un clima muy lindo, de mucho recogimiento también y de cierta tristeza también, porque se les está yendo, ¿no? Bueno, van a poder acercarse al museo. No, y aparte obviamente, recordemos que sigue bajo la custodia, ¿no? Claro, Exacto, el Granadero sigue a cargo del resguardo y van a estar allí también en la sala acondicionada. Una de las frases, destacamos mucho el aspecto humano, el aspecto político, ese compromiso que iba mucho más allá del aspecto militar. Y en una de las frases que tiene que ver con esa lectura, con lo que tiene que ver el momento de la educación, las bibliotecas destinadas a la educación universal son más poderosas que nuestros ejércitos para sostener la independencia. En estos últimos años, Felipe Piña, o Fabio incluso, ¿hicimos un trabajo en ese camino? Sí, esta frase la dice cuando inaugura la Biblioteca de Lima, ¿no? Es una frase maravillosa y dice también: los días de inauguración de bibliotecas son tan felices para los amantes de la libertad como tristes para los tiranos, ¿no? Exacto. Yo creo que es interesantísimo cómo él entiende que la cultura, la educación es fundamental, ¿no es cierto? Y él milita en este sentido. Y me parece que sí, que hay una tarea en defensa de las bibliotecas populares que son como un bastión, ¿no?, de la cultura en cada lugar. La voz del gran jefe, hablando de libros, sí, es un aporte que hace Felipe. Y hablando de la voz, permitime hacer una referencia a la voz de Alejandro Aguada, que le puso texto a lo que acabamos de ver, ese trabajo especial que realizaron Leandro junto con Tristán Bauer. La voz de Alejandro Aguada que cuenta esta historia, ¿no? Qué potencia esa voz. Sí, una voz maravillosa. Alejandro Aguada no solamente es un gran actor, sino que tiene una voz privilegiada, ¿no? Y tiene una forma de narrar maravillosa. La verdad que es un gran actor. Estamos agradecidísimos con él. Estamos en vivo, recordemos, con todo el traslado, el último trayecto ya para llegar al Museo Histórico Nacional de ese sable corvo, el de San Martín, el que fue cedido hace mucho tiempo al museo, pero después fue trasladado, después de 2 episodios donde fue sustraído. Durante mucho tiempo, Fabio, nos dijeron también, bueno, la cultura no tiene nada que ver con la política, no mezclemos, pero este San Martín tenía un todo completo. Bueno, tanto él como todas las personas en realidad. En el caso de esta frase que expresaba la importancia de la transmisión cultural, también tiene que ver con las ideas de la Ilustración de la época y la confianza en el progreso y en el papel que tienen las ideas en el progreso, ¿no?, y en la mejora de los pueblos. Es una idea muy es una concepción muy optimista también del progreso y del desarrollo de la sociedad y de la humanidad, que en esos años estaban muy en boga y de las cuales no solo San Martín participaba, sino todos los revolucionarios. Finalmente, ¿cómo se puede ser revolucionario si no se es optimista, ¿no? Hay algo, por lo menos en ese contexto en el que tienen abierto un horizonte de esperanza de la independencia, sabiendo también
todos los problemas que, porque ya para cuando digamos, dice esta frase en 1822, también ya eran evidentes todos los conflictos que se habían desatado a partir de la crisis de la monarquía y del inicio del proceso revolucionario. Entonces hay una cosa interesante entre ese optimismo y saber los conflictos que se avecinan en el futuro y que la historia no termina con la declaración de independencia, con la última batalla militar, sino que de ahí en más surgen otros conflictos y que la historia también es eso. Sí, hay quien ha intentado en algún punto, emulándolo a Hegel, decir al respecto del fin de la historia, bueno, y vemos que lejos está, ¿no?, de quedarse quieta, porque los conflictos continúan y los campos de discusión de esos conflictos, afortunadamente en nuestro continente no son militares, sino que, bueno, en los medios de comunicación se juega también una discusión, por no decir batalla cultural, y el aporte del cine, me parece, que da miradas. No siempre fueron las de Leandro y la de Nahuel. San Martín también estuvo en el cine en contadísimas, una cantidad de ocasiones. Tal vez, bueno... Ahí está el Santo de la Espada. Sí. Ahí estaba justo. Estábamos viendo, ¿no? Sí. Que la pasó muy mal Torre Nilsson filmando el Santo de la Espada, porque era la época de Onganía. Y se le metían, ¿no? Le metieron a un coronel veedor que hacía cortar. En ese momento era carísimo filmar porque era todo celuloide, ¿no? Mucho más caro que ahora. Claro. Y había que cortar porque había cosas que el coronel consideraba que San Martín no hacía, por ejemplo, vomitar sangre, que era algo que hacía frecuentemente. Tenían problemas de salud. Y eso no se podía ver. Y eso no se podía. Torre Nilsson se cansa de esto y convoca al general Onganía, al presidente, y le pasan ese fragmento en el microcine de Olivos, poniéndolo como juez último a Onganía para que ya no lo molesten más. Y le pasan ese fragmento, se prende la luz y Onganía dice San Martín no vomitaba, ¿no? Y hubo que sacar las escenas de vómito. Ahora, ¿cómo se empobreció nuestra cultura? Esto lo contaba el queridísimo Alfredo Alcón. San Martín no vomita. Me lo contaba Alcón y con mucho dolor, porque dice, yo me perdí de hacer el San Martín que yo siempre quise, el San Martín humano. No me dejaron porque era muy estructurado ese San Martín, ¿no?, que se mostraba ahí. La censura claramente ha empobrecido, ¿no?, la espesura de esta historia que no va de la mano de quitarle ese sangre, sudor, lágrimas y en este caso... Humanidad. Humanidad. Claro, mira. Además rompe, una cosa muy importante, rompe el principio de la imitación, de la ejemplaridad. Porque esa persona es tan perfecta que nosotros los mortales nunca seremos como él. Imposible por lo tanto, llegar, la ejemplaridad no se cumple. Nos han enseñado que la ejemplaridad es imitación, por lo tanto tenés que cruzar los Andes. La ejemplaridad tiene que ver con la honestidad, con la coherencia, con el compromiso político que San Martín tenía. De manera que que todos los que estamos acá, los que nos están viendo, puede ser San Martín en su medida, quiero decir, ¿no? Bueno, es el compromiso, claro, ¿no? Es ser no solamente de palabras, en fechas patrias, sino en el accionar, en el día a día. Pequeños gestos, ¿no? Es que bueno, esa es la ejemplaridad verdadera. Lo otro es ridículo, pensar que tenés que cruzar los Andes para hacer San Martín. No tiene sentido. Bueno, estamos muy próximos al final del recorrido. Recordemos que arrancamos a las 10:30. Nahuel, yo quiero aprovechar para preguntarte cuándo vamos a ver el documental del Sable y su periodo en la década del 60. ¿Para cuándo estará listo? Y lo ideal sería en agosto, que es el mes sanmartiniano, ¿no? Es el mes también que eligieron para que está el episodio del robo, fue el 12 de agosto. Claro. Así que esperemos que uno de los personajes es Osvaldo Agosto, digamos. En su apellido está asignado el director y el deadline, ¿no? La fecha de entrega. Sí. Leandro, ¿Revolución fue tu primer largometraje? Sí, ficción sí. ¿Sí? Sí. ¿Y qué más? ¿Qué se viene ahora? Y ahora estamos ahí. Con mi productor estamos armando muchas cosas. De hecho, filmamos un documental sobre San Martín en Mendoza el año pasado. Muy lindo, que salió por Encuentro. Y ahora, nada, estoy terminando una ficción que es un poquito más grande, no histórica. Las marcas de San Martín que nos llevamos en el día de hoy por haber hecho esta transmisión especial, no sé, yo ojalá pueda contarlo de viejo a mis nietos, decir, yo el día que se trasladó el sable, pero las marcas que deja nuestra historia, en general no podría decir, son las de la emancipación y el de pelear dando todo por ese ideal, por ese fuerte deseo. ¿Qué hay después de San Martín? ¿Quién continúa ese deseo, ¿no?, ferviente de ser libres y que lo demás tal vez no importe? Bueno, por suerte una larga lista por ahí, ¿no? No hace falta por ahí hacer nombres precisos, pero yo creo que hubo toda una línea de continuidad de luchar por la dignidad nacional, ¿no? Que se continúa a partir de ahí. Quizá uno podría pensar en Dorrego, por ejemplo, en lo inmediato, ¿no? Un hombre que es un gobernante digno, que tiene un principio nacional interesante. Y después, bueno, evidentemente las luchas por la emancipación que van a seguir, las luchas del interior contra el puerto, ¿no?
luego ya se convertirá en las luchas del movimiento obrero, así, la dignidad, ¿no? La lucha por contra la los dignidad. fondos buitre, ponele. Bueno, y sí, sigue seguramente. Sí. Fabio, hablemos de un último mensaje, ¿no? que queremos dar no ya a las nuevas generaciones, a todas, a las de ahora. Miramos el pasado, armamos el presente, pero a la vez también construimos este futuro. ¿Qué nos deja esta jornada? Bueno, por un lado, lo que yo estoy viendo en este momento, porque también estoy siendo espectador, el interés que evidentemente está mostrando una parte de la población argentina en esto y en su vínculo con el pasado, pero también recordar que es un símbolo y que hay que trascender los símbolos. Uno a veces se queda en el símbolo, que a veces cuando uno no los trasciende se termina siendo un fetiche y se queda en el objeto, que es muy interesante, bueno, lo que ha contado Leandro, ¿no? Quedarse con la réplica y que la tiene él y la discusión. ¿Y trascenderlo cómo? ¿Ves? Y trascenderlo en el sentido de eso, de recordar que finalmente, ¿qué es lo que está simbolizando? Está simbolizando un periodo histórico en el que se luchó por la independencia, en el cual participó distintos sectores de la sociedad criolla, y que esos objetivos que ellos tenían pueden ser considerados de muy distinto modo y también forman parte del recuerdo que ellos tenemos en distintas luchas, en distintos conflictos, en distintas posiciones que podamos ir asumiendo a lo largo de la historia. En suma, lo que quería decir es que la idea de que hay un movimiento de la historia, de no congelar, porque el problema a veces con los fetiches es que los congelamos. Y si algo podemos aprender con la historia es que se reescribe permanentemente porque, bueno, efectivamente hay un movimiento y que está abierta. Una cosa que es bien interesante del periodo ese revolucionario es que ellos saben que están rompiendo con el pasado y que quieren ir hacia un futuro. No tienen del todo claro cómo es ese futuro, pero lo quieren hacer y ser protagonistas. Y eso me parece que es algo que es bien importante tener presente. Sí, un deseo claro suena sobre todo. De ahí el no importa nada. Primero seamos libres, después vemos. ¿Sí? ¿No? Así lo suelen decir muchos chicos que hoy entienden, toman un contacto casi como sí, le digo, León, seamos libres que lo demás no importa, y el tipo manda nada. Su nada. Mira, hablamos de un momento, y la palabra revolución viene englobada en conflictos, porque hay muchos intereses, ¿no?, que entran en juego, tal vez los que están más arraigados, los que generan un montón de desigualdades. Y una de las hazañas también tiene que ver con esa labor sanitaria. Y Felipe, a ver si me ayuda, porque él entendía que la capacidad ociosa en el convento de los frailes, por ejemplo, entonces los educa para que sean agentes sanitarios. Imagínate esa idea en aquel momento. Extraordinario. Él lleva a médicos para que los transformen en agentes sanitarios en Mendoza, cuando es gobernador, y los frailes de San Luis, San Juan y Mendoza se convierten en agentes sanitarios que vacunan a los pibes de esas provincias, ¿no? En esa primera gran campaña antivariólica que lanza San Martín, pioneramente. Luego será, por ejemplo, el autor del primer proyecto proteccionista de la historia de la economía argentina, cuando manda al Congreso de Tucumán a través de Godoy Cruz la ley de protección del vino como industria nacional, como producto nacional, que va a ser rechazado por los liberales porteños en ese Congreso. Pero es interesante decir que el primer proyecto proteccionista nace de la mano de San Martín, ¿no? Que bueno, ¿no? Interesante. Además de esto, del concepto de salud pública que vos mencionabas, ¿no? La creación de hospitales, bueno, todo ese tipo de cosas que entiende al Estado como un elemento necesariamente solidario, ¿no? El Estado, mira, fíjate que cómo volvemos a... Categorías paralelas, podríamos decir. ¿No? Las mismas discusiones con tiempos históricos distintos, pero que nos invitan, ¿no?, a pasar por lugares similares. En vivo, a través de la televisión pública, estás viendo la llegada a paso tranquilo de los granaderos que trasladan luego de haber parado para homenajear a los caídos en la Guerra de Malvinas, luego en la catedral para esa ceremonia religiosa y ahora llegando al Parque Lezama, donde vuelve casi después de medio siglo, 48 años, al Museo Histórico Nacional. Y esperamos, Lourdes, claro, la palabra de la presidenta. Sí, orgulloso de haber sido granadero. Bueno, estoy leyendo algunos de los mensajes de los tweets que llegan. Claro, todos tienen historias que contar, todos tienen algún momento que lo relaciona más cercano en algunos casos. Pero con el Viva la Patria le agradecemos infinitamente a todos los que participan todavía desde diferentes provincias, ciudades. Y claro, en la última actividad la va a encabezar la presidenta Cristina Fernández. Es probable que haya alguna actividad, incluso, bueno, cadena, podemos estar atentos. Así que nosotros estamos a la expectativa, porque todo ese gentío que está allí acompañando y esperando a esos granaderos y al sable corvo, tiene un destino que ya estamos muy próximos.
Y el pueblo en la calle, algunos otros habrán elegido seguirlo por la TV pública. Con unas tortas fritas, Oh, y unos qué rico. pastelitos. Agarró hambre, hay que decirlo, en este día tan especial. Redondeando nuestro trabajo y remarcando una vez más el enorme esfuerzo y el laburo de nuestros compañeros y compañeras, ya sea de producción y de técnica, que han llevado de manera impecable desde el arranque, 10:30 de la mañana, desde el Regimiento de Granaderos en el barrio porteño de Palermo, y todo el recorrido que ahora ya va llegando a su tramo final. Ese es el emblema de lo que hoy estamos transmitiendo. El traslado del Sable Córdoba de San Martín a bordo de esa cureña, custodiada por los ganaderos que, como vimos decía Lourdes, seguirán custodiando más allá de este traslado al Museo del Sable, que va a estar, por supuesto, exhibido con máximas medidas de seguridad y conservación. Y yo confieso que en algún momento me voy a acercar al museo y voy a tratar de ver y de conocer la historia de esos granaderos, en particular de ellos, ¿no? Todos los que están trabajando desde bien temprano, en el momento en las 10, antes de las 10:40 ya empezó toda la actividad, con el compromiso, con la responsabilidad, con el orgullo de formar parte y de escribir un nuevo capítulo en la historia, ¿no? Estamos llegando ya al Museo Histórico Nacional y después de casi medio siglo vuelve este sable. Ya está todo preparado para las visitas, abierto al público, por supuesto custodiado, resguardado, no lo vamos a poder tocar por más que tengamos las ganas, pero sí, y como decían nuestros historiadores, aprovechen porque es un lindo espacio, con lo bueno, lo malo, lo más o menos de nuestra historia, sí, pero que nos conforma en lo que hoy somos. Es que me parece que sobre todo sacamos esa dosis de formol que en algunos casos han intentado inculcarlos en relación a cuando hablamos de historia, como si estuviera exenta de esa escala humana que tiempo le hemos dedicado. Por ejemplo, ¿no? Eso mismo. Contaba Felipe. Y de las tensiones propias, de esta historia que hoy es continuada por muchos que se acercan a conocerlo un poco más. En lo personal, Lourdes, esta posibilidad de nosotros tomar contacto con esto y ponernos a leer un rato, imagino, ¿no? El enorme laburo y esfuerzo. La voz del gran jefe, ahí está, la voz del gran jefe, último trabajo de Felipe, que ya pueden conseguir, ya que estamos en las más importantes librerías del país, y la obra también de Leandro y Piña, Revolución, que seguramente, bueno, a través de Encuentro, y si se quiere buscar en alguna plataforma, allí se puede ver, ¿no? Sí. Está en Conectate. Está. Conectate. Sí. Sí, se puede ver ahí, se ve bastante bien. Es el sol de 25 que ya viene asomando, eso va a ser mañana. Otra jornada de larga transmisión, muy intensa, con mucho para disfrutar, tanto en la TV pública, Lourdes, como también en las calles, porque parecido a lo que fue el Bicentenario, me parece que la grata experiencia de encontrarnos en las calles, disfrutando de nuestros artistas, de nuestra historia, en este caso, bueno, claro, de la imponente figura de los granaderos que a caballo trasladan el Sable de San Martín. Después, más tarde, por supuesto, la televisión pública va a estar en vivo con las actividades culturales allí en Plaza de Mayo, como lo fue el día de ayer, a puro rock. El día de hoy es folclore. Y mañana vamos a estar con la transmisión también en vivo, en el cierre de una semana que fue de lujo, ¿no? La verdad, con mucha participación, con mucha alegría. Y sabés que conversando con gente ahí en Avenida de Mayo, claro, los más jóvenes dicen, están acostumbrados ya a estas actividades, a participar, a celebrar, muy distinta a nuestras historias, ¿no? Que las primeras manifestaciones eran en contra, rechazo a cosas que queríamos cambiar. Pero bueno, transformar la plaza y el espacio público, totalmente, que también es para reclamar, pero en este caso para festejar. Mañana, entre otras actividades por la noche, canciones prohibidas, ¿sí? Las canciones que no se pudieron cantar durante la última dictadura por sus protagonistas y por las nuevas bandas. Mira, esta es la imagen ya en el tramo final, en este Día Patrio. ¡Viva la Patria! Es la etiqueta, el hashtag a través de las redes sociales. Y fíjense, hay gente allí, ¿no? Mucha. Mira qué lindo que se puso el día, ¿no? Carnoso. Siempre es tan impactante ver esa cantidad de granaderos. Y la gente. Se escucha el ambiente. Y sobre todo esto, ¿no? Ya los rostros, qué lindo. El encuentro de la familia, ¿no? Los pibes, los chiquitos, ahí los estamos viendo.
Y ya lo que va a venir de acá un ratito nada más, minutos, es la ceremonia del traspaso ahora cuando llegue todo el cuerpo de granaderos al Museo de Histórica Nacional.